Junto con Irma decidimos pausar brevemente nuestro andar por los Balcanes y adelantarnos a la llegada del inminente invierno y así poder develar un poco la vida de la Suecia doméstica. Haciendo spoiler del video, les digo que la primera visión que se tiene al salir del aeropuerto de Estocolmo es un reflejo de lo que será la ciudad y su gente. Un moderno, costoso y muy sobrio tren que te conducirá confortablemente al centro de la ciudad en pocos minutos. En general, viajar a Suecia no es un destino para nada frecuente, tanto por la dificultad de llegar como por el costo de la vida cotidiana. Quizás lo único moderado en lo referente a costos son los pasajes aéreos dentro de la Unión Europea. En este caso, los boletos para 2 personas no superaron los 150 euros. En lo referente al alojamiento, Estocolmo muestra una cara un tanto restrictiva a todos los bolsillos. La mejor opción que encontramos en función de ubicación y precio fue este original barco hotel, situado en el centro de la ciudad. Con un costo de 87 euros la noche. Quizás por tratarse de esta época del año, resulta un precio bastante afortunado. A pesar de todo esto, representa una quimera muy presente en el deseo de tantas almas. El transporte urbano es dinámico, moderno, extremadamente limpio y con un horario generoso a lo largo del día. E igual de esplendoroso y singular es el precio del mismo. Esta época del año se caracteriza por fuertes vientos que le dan un toque nórdico y rudo a la ciudad. Las almas suecas familiarizadas con su realidad no se inmutan por la visita del dios Eolo, pero para el resto de nosotros simples mortales foráneos,
nos vemos invitados y casi forzados a realizar alguna que otra parada en algunos de sus tantos cafés. Aquí, la vida sibarita se transforma en una más cautelosa y mesurada. Un café con algo para endulzar el paladar, sin exagerar, puede significar 50 euros para una pareja. Después de todo, es mejor no suavizar la presencia de Olo. Si bien los nacionales no se dejan intimidar o amedrentar por el clima, ni cambian demasiado sus dinámicas cotidianas por la influencia de este, saben aprovechar muy bien las bondades del astro rey, por más fugaz que sea su visita. Loable e increíble la predisposición de los suecos para estar en la calle. Cualquier cosa sucede y poco importa. El viento de a ratos suena como una sinfonía impredecible y difícil de entender. Las calles de Estocolmo son populares y al mismo tiempo silenciosas. Un silencio pesado y denso, incluso en los lugares con muchas almas. Nadie habla, no se hace casi ruido. Tampoco es una atmósfera de soledad, es simplemente el modo sueco. A pesar de esto y muy de a ratos, en algún momento se logra escuchar un poco el idioma local. Alguna fugaz conversación, una llamada de alguien o un discurso protocolar como el máximo de las transgresiones auditivas. La orquesta real pareciera que celebra algo, o quizás es el acto necesario para romper el silencio de la ciudad. El ánimo y las actitudes de los suecos son constantes y predecibles, pero el clima de la zona es otra historia. En la mañana llovió copiosamente, al mediodía golpeó un violento viento y llegó la tarde con un manso y cálido sol. Esta personalidad reservada y discreta se refleja en el vestir y las modas de sus gentes.
Aquí, las personas son libres a la máxima expresión, pero el común denominador es la discreción. El turismo es ínfimo y muy poco, e igualmente se contagia con la tranquilidad y mansedumbre de la atmósfera local, algo que se sabe agradecer. Esta es la primera impresión fugaz. Un bosquejo a Carbonilla que seguro irá cambiando con el transcurso de los días y el soplar del viento. Por el momento se vislumbra a un país que funciona muy bien, como un motor Volvo, fiable, potente, silencioso y a muy bajas revoluciones. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. Chao.